Hola, bienvenidos a la clase 5 del curso de Excel básico. El día de hoy vamos a trabajar con los filtros. Los filtros es una de las herramientas que me permite a mí indicarle a Excel cuando necesito alguna información en especial. En este caso, podemos filtrar cualquier tipo de información, bien sean números, bien sean textos, bien sean fechas, incluso horas podemos filtrar. Entonces vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Lo primero que hay que hacer es ubicarnos dentro de la base de datos, en cualquier ubicación. Podemos ubicarnos en un título o podemos ubicarnos dentro de la información. Después de ubicarnos dentro de la base de datos, vamos a la ficha datos y en toda la mitad, podríamos decir, encontramos este diseño de embudo, el cual me indica que vamos a insertar los filtros. Al darle un clic, automáticamente el sistema me coloca esta pestaña en cada uno de los títulos de la base de datos. De esta forma, nosotros podemos filtrar la información que contiene esa columna. Veamos a ver, en este caso, qué tipo de información tenemos en la primera columna. En la primera columna tenemos información texto. Esto se refiere a que las herramientas que tenemos dentro de esta pestaña es precisamente para trabajar con información número o información numérica. Aquí podemos ver que cuando le damos clic a la pestaña me aparecen estas opciones, entre las cuales encontramos las dos primeras, que son las opciones de ordenar, y tenemos también una opción que me dice ordenar por color, ya que los filtros me permiten trabajar también con colores de celda. Entonces podemos ordenar de menor a mayor, de mayor a menor y ordenar por el color que tengamos dentro de las celdas. Debajo de esto tenemos unas opciones desactivadas porque en el momento no hemos aplicado filtros y tampoco tenemos filtros de color. Aquí podemos ver que dice borrar filtro de ref, que es referencia, porque en este caso sería para borrar el filtro si lo aplicamos a esta columna. Lo mismo sería si existiera algún color de relleno, aquí automáticamente el sistema me mostraría esos colores de relleno que tendría esta columna. Lo que sí me muestra o lo que sí tenemos activado es el filtro de número. Recordemos que al seleccionar o al darle clic a la pestaña, lo que le estoy indicando al sistema es que voy a trabajar con esta columna, voy a filtrar la información y voy a indicarle qué información necesito visualizar, porque en realidad los filtros están creados para visualizar la información y después poder imprimir esa información filtrada. Para eso están creados los filtros. También podemos decir que los utilizamos para agrupar información y esa información poder generar bien sean resultados. ¿Listo? Aquí vamos a iniciar primero con esta columna, vamos a trabajar con lo que son los filtros de números. Nos ubicamos en la herramienta y vemos que tenemos varias opciones para trabajar lo que son los valores numéricos. Entre ellos tenemos es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, menor que y otros de estas herramientas que nos van a permitir poder trabajar con el filtro, en este caso dentro de esa columna. Veamos a ver, por ejemplo, yo quiero que me traiga los datos que están entre 80 y 90. Entonces, al buscar qué herramienta me sirve, en este caso sería entre. Seleccionamos entre, nos aparecen estas ventanas. Aquí digitamos los valores que necesitamos filtrar. En este caso le decimos entre 80 y abajo le vamos a dar el valor máximo que sería 90. Le damos a aceptar y automáticamente el sistema me filtra la información entre 80 y 90. ¿Listo? Aquí ya tengo la información filtrada. Esta información la estamos visualizando, pero también la puedo imprimir. Voy a borrar el filtro porque necesito proseguir con la explicación. Entonces, al momento de que ya no necesito más esta información y necesito volver a dejar mi base de datos como la tenía al inicio, lo que hacemos es darle clic a la pestaña. Bueno, antes de ir allá, de desactivar el filtro, quiero mostrarles que las pestañitas que tenemos acá tienen un diseño de flechita hacia abajo, pero esta
tiene un embudo. Esto nos indica que esta columna es la que está filtrada. Muchas veces tenemos varias columnas filtradas y la forma en cómo las identificamos es precisamente porque me genera este diseño de un pequeño embudo dentro de estas pestañas. Vamos a borrar el filtro. Le damos clic, damos borrar filtro de red, que es referencia, y el sistema me vuelve a dejar la información como la tenía al inicio. Prosigamos con la columna nombre. En la columna nombre podemos dar clic, vamos a encontrar las mismas opciones. En este caso ya no dice ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, porque aquí la información es información texto. Por esa razón, el ordenar ya me dice de la A a la Z o de la Z a la A. ¿Listo? A diferencia de acá en red, que me dice de menor a mayor o de mayor a menor, porque el sistema sabe que hay valores numéricos. Aquí no. Aquí tenemos valores, en este caso, información texto. Aquí podemos ver que cuando le doy clic, también tenemos la opción de colores, no tenemos ningún tipo de color dentro de la columna, por eso no se me muestra nada. Y tenemos las otras dos opciones que ya conocimos que están desactivadas. Después vemos la opción principal o las herramientas principales para los filtros, que en este caso es el filtro de texto. En el filtro de texto tenemos las opciones es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene. Y esto me permite trabajar con cualquier tipo de texto. Yo le puedo decir que si el texto es igual o la palabra es igual o el nombre es igual a tal nombre o es diferente o comienza por, el sistema va a filtrar esa información. Por ejemplo, yo quiero todas las personas que el nombre, que el apellido. Quiero ver todas las personas que el apellido sea Gómez. Entonces, ¿qué hago? Doy clic en la pestaña donde están los nombres con los apellidos. En la pestaña voy a filtro de texto. Le damos contiene, porque no nos importa dónde esté digitado, en este caso el apellido. Entonces le damos contiene y aquí adentro digitamos lo que necesitamos que el sistema verifique. En este caso, Gómez. Al darle a aceptar, el sistema automáticamente me filtra la información y me trae todas las personas que tengan apellido Gómez en esa base de datos. Ya podemos ver que aquí tenemos el filtro, mientras que en estos no hay filtros. Entonces, de esta manera es como podemos utilizar la herramienta de los filtros para buscar información, poder visualizar esa información en el computador y si lo queremos poder imprimir esta información. ¿Listo? Voy a borrar el filtro de texto, ya no lo necesito y voy a seguir con el filtro de fecha. Entonces ya sabemos que dependiendo del tipo de información, el sistema me está dando diferentes herramientas para cada tipo de información. En esta columna hay números, entonces el sistema me da la opción para poder trabajar con cualquier herramienta en la cual pueda indicarle el número a buscar o los valores a buscar. Aquí tenemos datos texto, entonces en el filtro las herramientas son para textos. Me permite decirle que la palabra es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene. Y todo esto me permite filtrar de forma muy fácil la información texto. ¿Listo? Ahora veamos acá, tenemos información fecha. ¿Listo? Esto es un formato fecha. Eso significa que al darle clic acá, ya sé que me van a aparecer fechas. Es más, ordenar dice de más antigua a más reciente o de más reciente a más antigua, porque ordenar se da cuenta que tenemos son fechas. Recordemos que ahorita nos decía ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, o ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, pero en este caso ya dice de antiguo a más reciente o de reciente a más antiguo, porque el sistema sabe que en esa columna tenemos fechas. Ordenar por color no tenemos ningún color, por eso el sistema nos muestra, en este caso, esta celda como si estuviera vacía. Después de esto, pues encontramos todas las herramientas que tenemos para poder filtrar por fecha. Aquí no nos podemos quejar, las fechas tienen bastantes herramientas para realizar filtros.
es igual a antes, después, entre, mañana, hoy, ayer, próxima semana, esta semana, semana siguiente, semana pasada, próximo mes, mes siguiente, mes pasado, próximo trimestre, este trimestre, trimestre pasado. Todas estas herramientas me permiten filtrar fechas. Aquí le voy a decir que me busque fechas, veamos a ver, del mes de abril del 2019. Necesito todas las del mes de abril, solo las del mes de abril. Entonces voy a decirle, y voy a darle clic a la pestaña, filtros de fechas, voy a decirle entre, porque voy a decirle que me busque solamente del mes de abril del 2019, y le digo que inicie desde el primero, slash, de abril, slash, de 2019. ¿Hasta cuándo? Hasta el 30 slash de abril slash del 2019. ¿Qué va a hacer el sistema? Lo que va a hacer es que me va a traer solamente las fechas de abril del 2019. Estas son las fechas de abril del 2019. Entonces aquí lo que hicimos fue filtrar fechas. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas para filtrar cualquier tipo de fecha. Voy a borrar el filtro, no lo quiero, no lo necesito, es simplemente para explicar, y vuelve a aparecer la información. Siguiente, todos pensarían que si me salen números, o sea, me salen filtros de números, que si estos son textos, acá me salen filtros de textos, y que si estas son fechas, me salen filtros de fechas. Las personas usualmente piensan que como estos son horas, entonces me van a aparecer filtros de hora, pero no es así. Los filtros no tienen las herramientas especiales para hora, pero hay que recordar que las horas y las fechas, estas dos tipos de información, horas y fechas, el sistema los toma como si fueran números. Si en algún momento necesitan alguna herramienta y donde tienen esa herramienta, por ejemplo, le dice que le muestra las herramientas de fecha y no les sirve, ustedes pueden cambiar a las herramientas de número. En este caso acá es a lo que me refiero, miren. Cuando le damos clic a la pestaña, él me muestra filtros de números. Debería decir de horas, sí, debería decir, pero no tenemos herramientas de hora para hacer los filtros. Entonces utilizamos las herramientas de los filtros de número. Acá le voy a decir, por ejemplo, vamos a ver qué podemos decirle. Quiero que me muestre las horas entre 8 de la mañana y 1 y 2 de la tarde. Quiero que me muestre solo las de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces acá voy a darle filtro de números, entre, porque está entre, y acá le voy a decir desde las 8 de la mañana, o sea, 8 a.m., ¿hasta qué horas? Hasta las 2 de la tarde, 2 p.m. Sin puntos, pues los dos puntos normales que lleva la hora, pero el AM y el PM sin puntos. Les recuerdo, las mayúsculas en fórmulas o en este tipo de herramientas no hay problemas. El sistema toma mayúsculas y minúsculas sin problema, porque eso de que tengamos problemas con mayúsculas es solamente para las contraseñas. Aquí le damos a aceptar y lo que hace el sistema es traerme las horas entre, así 8 de la mañana y 2 de la tarde. Pues no tenemos de la mañana, miren, solamente tenemos desde las 12 de la tarde hacia adelante, por eso no tenemos horas de la mañana, pero ahí el sistema me está trayendo la información que yo solicité. Le doy borrar filtro de hora y ahora vamos a proseguir con esta columna. La columna tiene nombre del sector, pero veamos algo diferente que no tenían las demás columnas. Ya me imagino que habrán visto, ¿no? Que cada vez que filtrábamos venía un color por ahí. Pues resulta que estos colores solamente los tiene esta columna. Les recuerden, los colores de relleno los puede tener toda una fila entera, si nosotros lo deseamos, pero en este caso estos colores de relleno solamente están aplicados a información de esta columna.
Entonces por eso me aparecen en esta columna. Si estuvieran en las demás, pues aparecería así mismo el filtro de color. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Lo único que necesito es darle clic al color que quiero que el sistema me muestre. Entonces le doy clic a este y automáticamente el sistema me trae toda la información de color. Ah, que no necesito la de color, que quiero ver la que no tiene color. Entonces ahí mismo donde teníamos el filtro de color, aquí mismo donde tenemos el filtro de color, tenemos la opción que dice sin relleno. Sin relleno significa que no tiene color, entonces le doy clic y el sistema me trae todos los datos que no tienen ningún tipo de color. Entonces de esta manera podemos filtrar información en Excel. ¿Listo? La información la podemos filtrar por medio de diferentes tipos de datos. El primer tipo que les mostré es el tipo número. Los filtros, en este caso, me generan todas estas herramientas para trabajar con el tipo, en este caso, tipo de datos número. ¿Listo? Me permite decirle que es igual a, no es igual a, es mayor que, es menor que, y todas estas demás herramientas las puedo utilizar para filtrar esta información. La otra herramienta que vimos fue el manejo de los textos, en este caso el filtro de texto. Ya sabemos que podemos utilizar cualquiera de estos para indicarle al sistema que me genere o me traiga la información que yo deseo. Lo mismo el tipo fecha, mírenlo aquí está. Tenemos todas las opciones de fecha. También tenemos, en este caso, pues utilizamos el tipo filtro número en las horas porque les contaba, les decía que no tenemos una herramienta específica en los filtros que maneje las horas, pero como las horas el sistema las toma como valores numéricos, podemos utilizar el filtro número sin ningún problema. Lo único que es que hay que recordarles que los puntos, estos puntos del PM o la AM, el sistema los coloca automáticamente, no los vayan a digitar ustedes. Sí tienen que digitar PM o AM para que el sistema identifique si es de la tarde o es de la mañana. Entonces, por obligación nos toca digitarlo. Pero no le pongan los puntos para que no le genere error. Y por último vimos que podemos filtrar por medio de colores, ya que estas celdas que tienen este tipo de información, en este caso solamente esta columna, pues tiene colores los cuales me aparecen en el filtro. ¿Listo? Aquí voy a hacer una aclaración muy importante en el manejo de los filtros. Permítanme, voy a ampliar, voy a insertar unas filas, voy a insertar 4 filas. Voy a quitar el relleno de esto. Permítame en un momento. Démosle borrar formato. Y démosle doble clic para que se organice. Listo. Hay algo que tienen que tener en cuenta en el manejo de los filtros. Por ejemplo, miren, voy a filtrar a estudiantes. O sea, quiero solamente ver los estudiantes. Entonces le doy clic en la pestaña. Voy a filtro de texto. Y le digo al sistema, bueno, puedo darle acá, pero voy a decirlo por acá. Filtro de texto, voy a decirle al sistema que contiene y voy a decirle estudiante. Lo que va a hacer es buscar la palabra estudiante dentro de esa columna y me va a filtrar solamente esa información. ¿Listo? Ahora miren, si a mí me piden hacer una operación matemática en esta tabla, no lo podría realizar. La información está filtrada. No, es que necesitamos hacer una suma de todo lo que han, todos los totales del crédito de los estudiantes. Un ejemplo. Pero resulta que cuando vamos a hacer la sumatoria, en este caso, por ejemplo, le damos igual suma. Abro paréntesis y selecciono estos dos datos. Nosotros pensaríamos que la sumatoria que se va a hacer sobre estos dos datos serían 6, o sea, el resultado que se originaría sería 6. Pero cuando damos Enter, el resultado no es 6, porque a pesar de que solo estamos seleccionando estos dos datos, estos dos números, el sistema me está seleccionando los números que están ocultos. Recordemos que filtré estudiante, si ustedes se dan cuenta desde el 11 hasta el 15 están ocultas las filas,
Entonces, perdón, sí, desde el 11 hasta el 15 están ocultas las filas. Entonces el sistema, cuando genero este tipo de operaciones, lo que hace es que me trae toda la información que hay ahí, incluso la que está oculta. Por esa razón, se pide de que cuando estén trabajando en filtros no realicen este tipo de fórmulas como por ejemplo igual suma. ¿Listo? Si quieren realizar la sumatoria de los valores que tengan en este caso, perdón, si quisieran realizar la sumatoria de los valores que tengan filtrados. ¿Por qué no? Porque no les va a servir. Al momento de seleccionar la información, el sistema lo que va a hacer es que me va a coger también la información que está oculta. Por esa razón, cuando le damos Enter, no dice 6, que debería decir 6, sino dice 15. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que el sistema me generara los resultados que yo quiero? En este caso, utilizando los filtros. Pues podemos hacerlo. En el caso de, por ejemplo, querer saber, no sé, vamos a ver los precios del total de crédito. Si yo quiero saber el total de crédito y voy a utilizar los filtros, ya sabemos que no puedo hacer operaciones al momento de tener la información filtrada. Pero esto no, digamos, esto no ocurre cuando utilizamos una fórmula que se llama igual subtotales. ¿Qué hace la fórmula subtotales? Me permite realizar operaciones matemáticas. Mira, aquí me está preguntando qué operación quiero realizar. Voy a decir suma, por eso lo doy doble clic. Me aparece el 9 que es suma. Y le voy a indicar cuál columna quiero que sume. En este caso, por ejemplo, si yo le digo que estas dos celdas, ahí ya ella no me suma lo que está oculto, solamente suma lo que se está visualizando. Así yo le dé clic acá, pues el sistema me borra, en este caso, el filtro, y al borrar el filtro ya ella hace la sumatoria de todo. Pero si vuelvo otra vez a filtrar la información, al momento de que se filtre esa información, el sistema vuelve otra vez a tomarme los 6 que están acá, el 1 y el 5, que sería la sumatoria de los dos. De esta manera podemos hacer operaciones con filtros. De otra manera no nos va a dejar, porque siempre va a ser la misma sumatoria. Recordemos que si yo le digo igual suma y selecciono estos dos datos, ahí el sistema me da 15 como resultado. ¿Listo? Mientras que cuando quito el filtro, este 6 sí cambia, miren, a 15 porque se abren todos los valores. Al momento de filtrar nuevamente, él vuelve otra vez a tomar, en este caso, el tamaño, el valor que es, que serían 6 dígitos. 1 más 5, 6. ¿Listo? Entonces, esta es la única manera en que pueden hacer operaciones, en este caso dentro de Excel, utilizando los filtros con subtotales, esta fórmula. Recuerden que cuando abrimos el paréntesis, el sistema nos pregunta cuál operación queremos hacer. Ahí le escogemos cualquier operación, si vamos a sacar un promedio, un máximo, un mínimo, un contara o una suma. Le damos doble clic y nos aparece el número que corresponde al tipo de operación que vamos a hacer. Y por último, lo que hacemos es simplemente seleccionar la columna donde tenemos la información que queremos que se genere o el resultado que queremos que se genere cada vez que se filtre la información. ¿Listo? Bueno, dentro del manejo de los filtros se enseña bastante a que cuando tienen la información filtrada pueden seleccionar, copiar y pegarla en otra hoja si lo desean. ¿Listo? Esto permite sacar la información de la base de datos y poder realizar operaciones matemáticas. Si yo quiero utilizar el igual suma o todas las fórmulas que me he aprendido y no querer utilizar ese subtotales, puedo sacar la información copiándola desde la base de datos filtrada y pegándola en otra hoja. Aquí pueden ver que se pegó el 1 y el 5 y los demás datos que estaban ocultos no se copian, ¿listo? Solamente se trae la información filtrada.
Entonces, muchas veces es mejor dentro de una base de datos filtrar la información. Ah, no, es que necesito las personas estudiantes que sean de Olaya. Entonces, estudiante, vamos a filtrar Olaya. Aceptar. Y después me dicen, no, es que tiene que ser personas que hayan pagado con tarjeta de crédito. ¿Listo? Entonces, tarjeta de crédito. Resulta que esta información pues la necesito para hacer varias operaciones matemáticas, varios tipos de procesos. Entonces, ¿qué hago? Puedo seleccionar, clic derecho, copiar, y voy a una hoja nueva y por acá le doy clic derecho, pegar, así sencillito. Aquí yo puedo realizar cualquier operación matemática, puedo generar cualquier resultado, porque no voy a tener problemas con que haya información oculta. Por eso, una de las, digamos, de las formas de utilizar los filtros es utilizarla precisamente para que busque cierto tipo de información, lo podamos seleccionar, copiar, pegarlo en otro lugar para hacer todos los procesos matemáticos que tengamos que realizar. Hace muchos años yo utilizaba mucho lo que son los filtros. Ahora digo muchos años atrás porque ahora en día pues han salido nuevas herramientas que digamos están utilizando los mismos filtros, pero tienen otras herramientas anexas, como por ejemplo el formato tabla, ¿listo? Que es una herramienta que viene con filtro y fuera de eso nos permite trabajar con otras herramientas que vienen anexas al formato. Entonces, este tipo de filtros, digamos que son los filtros tradicionales, lo utilizábamos mucho precisamente para generar resultados. Yo, por ejemplo, cogía esta información o cogía en aquellos días la información de los vendedores, era una base de datos de todos los vendedores, y lo que yo hacía era filtrar los vendedores. Yo cogía y le decía, por ejemplo, voy a inventar ahí un nombre, Pedro Pérez. Yo cogía a Pedro Pérez, filtraba la información, le decía al sistema que me trajera Pedro Pérez. Y cuando el sistema me traía todas las ventas y todo lo que había hecho Pedro Pérez, yo seleccionaba esa información, la copiaba y la pegaba en una hoja nueva. Cuando yo pegaba esa información en la hoja nueva, yo aquí ya empezaba a sacar promedios, máximos, mínimos, sumatoria total, porcentajes, todo lo que yo quisiera sacar de esa información porque era solamente la información de Pedro y no tenía información oculta. Lo que sucede, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos información oculta y lo sabemos porque tenemos filtrado estudiante y tenemos filtrado tipo de pago. Si yo borro el filtro aquí, y Olaya también, ¿no? Miren, 3 filtros tengo: sector, ocupación y tipo de pago. Entonces, si yo borro los filtros, pues se vuelve a aparecer la información, pero vuelvo y repito, a pesar de que yo filtro, yo no puedo hacer procesos matemáticos aquí, a menos que utilice esa fórmula de subtotales que le acabo de mostrar. Si yo me paro acá y le digo al sistema, es que yo necesito hacer la sumatoria de estos dos valores, y le digo, por ejemplo, que me sume igual suma, abro paréntesis, le digo que me sume estos dos valores, así digamos abuelo de paro como dicen, podemos calcular cuánto es, son 3.320.000. Entonces se supone que cuando le dé enter sale 3.320.000, pero mentiras, sale 31 millones. ¿Por qué? Porque no solamente está seleccionando estos dos datos, sino que también me está seleccionando toda la información que está oculta. ¿Listo? Por esa razón, nosotros lo que tenemos que hacer es, después de filtrar, copiar la información y llevarnos la otra hoja para allá pegar y poder realizar todo el proceso que necesitemos o generar los resultados que se nos solicitan. Como les digo, así era la manera en la cual yo generaba los resultados de los vendedores. ¿Por qué? Porque sacaba la información de cada uno de ellos por aparte. De esta manera me quedaba más fácil utilizar las funciones básicas, igual más, igual min, igual contar, contar, y realizaba todos los conteos, todos los promedios y todo lo que tenía que generar, y al final del mes tenía toda esa información lista. Entonces, de esta manera es que se utiliza los filtros. ¿Listo? Los filtros realmente no son creados para hacer procesos matemáticos, no. Los filtros están creados para mostrar información
imprimir, y en el caso de que necesitemos hacer procesos, lo mejor es filtrar, seleccionar, copiar y pegar en otra hoja. Y allá en esa otra hoja hacer todos los procesos que se necesiten realizar. ¿Listo? Entonces, de esta manera, nosotros podemos utilizar los filtros para generar los resultados que se nos pidan. ¿Listo? Aquí lo que estoy haciendo es quitando, en este caso los filtros, ya no los necesito. Voy a volver a dejar que la base de datos tenga toda la información. ¿Cómo sé cuál tiene el filtro? Porque el diseño de la pestaña cambia. Miren que ahorita el diseño es el mismo en todas las pestañas. Entonces ya quité el filtro y eso sería el manejo de filtros en Excel. Entonces vamos a dejar hasta aquí el tema de los filtros y los espero en la siguiente clase. Muchas gracias por su participación.